Informativo CBC, otro compromiso con la región. Buenas noches y bienvenidos al informativo de la CBC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca con la información más importante sobre el medio ambiente en nuestro departamento. Beatriz, buenas noches. Un saludo muy especial para usted y por supuesto para todos los televidentes de nuestro canal regional que siempre se conectan muy fieles todos los martes aquí en la vitrina del informativo. Hoy 23 de octubre, ya un día del cumpleaños de la CBC. Wilson, buenas noches y ustedes bienvenidos a la emisión del único informativo exclusivamente ambiental que se transmite para Colombia. Estos son nuestros titulares. La CBC cumplió 64 años de fomentar el progreso sostenible del Valle del Cauca. Les contamos parte de su historia. Arrancó la entrega de los 150.000 árboles para que reforestemos al valle. Hablamos con las primeras personas que se comprometieron a sembrar vida y velar por ella. Esta es la historia de una propietaria que destinó parte de su predio a la conservación y lo convirtió en una reserva natural de la sociedad civil. Partes de computadores, envases de insecticida y luminarias usadas son algunos de los productos postconsumo. En la Unión se recolectaron 2 toneladas dentro de las jornadas que buscan evitar que estos contaminantes lleguen al ambiente. A estos agricultores se les está enseñando a alejar la fauna que se alimenta de sus cultivos sin hacerle daño. Tal como lo había advertido la CBC, octubre es el mes más lluvioso del año y ya se han presentado varias emergencias. El pasado fin de semana, por ejemplo, en los ríos Bolo, Fraile y Guavas. Expertos de la CBC acompañaron los recorridos en los que se evaluaron los daños y se dieron recomendaciones técnicas para mitigar el riesgo de que las emergencias se repitan. Tras las crecientes súbitas empalizadas en el río Bolo el pasado fin de semana en la parte alta de Pradera, una comisión de los Consejos de Gestión del Riesgo Departamental y Municipal, la CBC, Ejército y organismos de socorro recorrieron la zona y encontraron obstruida la vía a los corregimientos de Bolo Blanco y Bolo Azul. También se afectaron los acueductos de Bolo Azul y parcialmente el de la feria. La comisión monitoreó puntos críticos del río en la zona plana que deben ser intervenidos para prevenir futuros aumentos de caudal. Se decretó la alerta naranja y se acordó un plan de trabajo para iniciar las labores de intervención. La CBC dará las recomendaciones que mitiguen la situación presentada. En Florida se decretó la alerta amarilla por la creciente súbita con empalizada del río Fraile en el sector Quebrada de los Patos. Al final de la tarde del domingo el río retornó a la normalidad, pero los monitoreos continúan y la alerta se mantiene. La recomendación es estar atentos a los comunicados de la alcaldía y evitar falsas alarmas. También el fin de semana en la zona rural de Ginebra, en la Quebrada Las Hermosas, se presentó una avenida torrencial con arrastre de materiales rocosos, troncos de árboles y sedimentos que afectaron los acueductos veredales de los municipios de Ginebra y Guacarí. Asimismo se afectaron las instalaciones de cultivos de trucha que en su mayoría habían sido ubicados en franjas protectoras de la quebrada. Estas infraestructuras incidieron en el represamiento de la quebrada cerca al puente vehicular del centro poblado. Se perdieron miles de truchas adultas y alevinos y se provocó alta sedimentación y turbidez en las aguas de la quebrada. Preliminarmente se puede inferir que estos criaderos y aprovechamientos de truchas, dada su ubicación en cauce y franjas protectoras, se encontraban en alto grado de vulnerabilidad ante fenómenos como el ocurrido. Y es que desde sus inicios la CBC ha estado íntimamente ligada a la gestión del riesgo. La corporación está cumpliendo 64 años de vida institucional y en la siguiente nota les contamos parte de su origen y cómo se celebró esta fecha con la banda sinfónica de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez y un grupo de niños bailarines de la Fundación Delirio. La Banda Sinfónica de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez amenizó el aniversario de la CBC. En 1954, la corporación fue creada principalmente como una entidad para adelantar obras de protección contra inundaciones. Sin embargo, su misión se fue transformando para realizar el manejo de los recursos naturales, brindar soluciones al problema de electrificación y la adecuación de tierras. Podemos sintetizar su acción sobre el departamento y la cuenca del Alto Cauca desde la instalación de más del 80% de la capacidad de generación eléctrica, térmica e hidráulica, hasta la realización de estudios para tener a hoy más de 2.000 pozos profundos que generan riego a cultivos y llevan agua a casi 800.000 personas. Creo que es un evento que hay que resaltar, sobre todo por las iniciativas que se han tenido y las realizaciones que ha tenido la corporación en todo el territorio, inicialmente en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Caldas, ahora exclusivamente para el Valle del Cauca, de acuerdo a la Ley 99 del 93. En el evento también se realizó la entrega de un detalle a los empleados que cumplieron quinquenios de servicio a la entidad. El recurso humano cebecino es el que ha permitido consolidarla como una institución sostenible en todos los aspectos. El llamado es a que sigamos reconociendo a esta institución que es patrimonio de todos los vallecaucanos,
que sigamos trabajando por el cuidado del medio ambiente. Los funcionarios están orgullosos y agradecidos. Fabián Buila lleva 37 años con la corporación. Para mí la CBC representa autoridad ambiental, para mí la CBC representa conservación. Carmen Elisa Mendoza, quien está en la entidad desde 1978, expresó: que Dios la bendiga y que cumpla muchísimos más y feliz cumpleaños por esos 64 años. La corporación quiere seguir cultivando un valle armónico entre el ser humano y el medio ambiente. Más adelante dialogaremos con un experto sobre los orígenes de la CBC, la gestión del riesgo y, por supuesto, el desarrollo sostenible. Mientras tanto, les contamos que en el marco de los 64 años, la CBC está entregando 150.000 árboles para quienes quieran ayudar a reforestar el valle. Solo en Cali se están entregando 6.000. Hablamos con las primeras personas que quisieron adoptar arbolitos. La primera persona que quiso adoptar arbolitos fue Jimena Jaramillo, una comunicadora social que se llevó 6 guayacanes amarillos que quiere sembrar cerca a su apartamento y así aportarle al planeta y darles una valiosa lección a sus hijas. Mis hijas se van a encargar de cuidarlos y es una forma también de contarles a ellas qué significa cuidar la tierra y ese adoptar ese árbol, ponerle un nombre, hacer que crezca junto a ellas porque ellas son todavía unas niñas, pero que ese árbol sea su compañero de vida. Por supuesto, los árboles se entregan solo a las personas responsables que se comprometen a cuidarlos y protegerlos al menos en sus primeros años. Y se les advierte que requieren espacio y en ocasiones permisos, pues se trata de especies grandes. Entonces se les dicen que son árboles de porte alto precisamente, se les dan las recomendaciones de dónde las pueden sembrar, se les entrega el folleto de cómo se deben sembrar. Cuando es en la zona urbana requerimos de algunos permisos para evitar, digamos, comprometer el gasoducto, los cables de energía o también como puede ser el alcantarillado, pues como para evitar correr esos riesgos porque hay unas especies, pues como dijimos, que son de alto porte. Lo voy a sembrar en una finca en Palmira y otra en Felidia. Voy a llevar guayacanes, guadua, botón amarillo. Tenemos disponible pues una hectárea grandecita y ahí ya hemos sembrado, entonces nos parece bonito y nos pareció un buen gesto de la CBC pues implementar pues esa parte de arbolización en la ciudad. Vine con mi mamá y mi hermano que también desean sembrar uno por la bebé que le nació. Además de personas también se hicieron presentes instituciones como la Fundación Panar, ubicada en el kilómetro 10 de la Vía al Mar y que atiende a niños con problemas de consumo de drogas en condiciones de abandono o menores adolescentes. Los incendios forestales en nuestra zona son muy duros, son tenaces. Hace un año, el año pasado, arrasó con toda la zona de la fundación, nos quedó cero, quedó negrita, negrita como se dice. Se recuperó, pero queremos ya recuperarla con el apoyo de la CBC para meterle la mano duro a eso y aprovechar que nosotros tenemos unos nacimientos de agua que Dios nos los mandó de la tierra. Acacias blancas, japonés y mangium, balso tambor, botón de oro, flor amarillo, guadua, nacedero, nogal, cafetero y chirlobirlo son algunas de las especies que se están entregando. Y así como hay personas que quieren ayudar a reforestar el valle, cualquier persona natural o jurídica propietaria de un predio puede destinarlo a la conservación, restauración y producción sostenible y convertirlo en una reserva de la sociedad civil. Estuvimos conociendo una de estas experiencias en el corregimiento de La Elvira, en Cali. La propietaria de una finca ubicada en el corregimiento de La Elvira de Cali decidió destinar parte de sus tierras a la conservación y la investigación bajo la figura de Reserva Natural de la Sociedad Civil para preservar la fauna y flora de la región. Aunque vivió muchos años en Alemania, regresó a Colombia por los bellos paisajes y bosques de nuestro país. Yo desde cuando organicé mi regreso a Colombia, yo definitivamente quería vivir así, no en la ciudad, y pues encontré este sitio y después a través de la CBC empecé a saber que se puede hacer esto. El predio de 6 hectáreas cuenta con una muestra del ecosistema de bosque húmedo y medio húmedo, con abundante presencia de diversas especies de árboles que su dueña, por decisión autónoma, decidió convertir en una reserva natural de la sociedad civil. La Reserva Natural de la Sociedad Civil lo que busca es que dentro de ese predio exista representación de un ecosistema natural y que el manejo que se dé en el predio sea con sustentabilidad, es decir, los propietarios hacen una zonificación de su predio en el cual de manera voluntaria ellos determinan qué área se va a conservar, qué área se va a dedicar, puede ser a sistemas agroforestales. Aprendí qué árboles se dan en este piso térmico y iba y los compraba en la CBC. Conocemos bastantes animales, conocemos los perros de monte, conocemos los perezosos,
micos de 3 clases, los hurones, pájaros que yo nunca en mi vida había visto, variedad de colibríes, tenemos de todo. Cualquier persona natural o jurídica propietaria de un predio puede destinarlo a la protección bajo parámetros de conservación, restauración y producción sostenible. En la actualidad, en Cali hay 3 reservas de la sociedad civil: La Laguna en el corregimiento de La Castilla, el Club Campestre, el Porvenir, y hay 2 más que están en proceso de registro. Nos vamos a unos breves mensajes de interés y en segundos, las 2 toneladas de desechos peligrosos que fueron recolectadas en la Unión. Y luego, en la entrevista de la semana, la relación entre el desarrollo sostenible y la prevención del riesgo. Ya volvemos. La CBC invita el próximo miércoles 24 de octubre a la teleconferencia CBC 64 años comprometidos con la vida. Haremos un recorrido por los hitos más importantes que ha desarrollado la CBC para el Valle del Cauca. No lo olvide, el próximo miércoles a las 6:30 por Telepacífico. Qué bueno que siguen con nosotros. Partes de computadores, envases de insecticidas y luminarias usadas son ejemplos de productos postconsumo. Empresas y particulares de los 9 municipios de la región Brut en la Unión se unieron en una campaña de recolección y así evitaron que 2 toneladas de esos contaminantes lleguen al ambiente. 2 toneladas de residuos postconsumo se lograron recolectar durante la jornada llevada a cabo en La Unión. Empresas y particulares de los 9 municipios de la región Brut se vincularon a esta actividad haciendo entrega de elementos que tenían en su poder, los cuales se debían disponer de manera especial. Lo que buscamos es que los residuos no se vayan a los carros de las empresas de aseo ni lleguen a los rellenos sanitarios, porque estos residuos tienen que tener un manejo diferente. Los residuos postconsumo son los restos de productos o aparatos que una vez usados son desechados y generalmente no pueden ser reutilizados. Necesitan de una disposición final diferente a la de los residuos comunes, ya que contienen sustancias que pueden ser nocivas para la salud y el ambiente. Muchas personas no saben cómo es la disposición final de estos elementos que tenemos en los hogares, que no son residuos ordinarios como los que sacamos a diario con la basura, entonces que son residuos peligrosos, los cuales tienen algún aditivo, alguna cosa que nos va a causar un daño al medio ambiente. Los elementos que más se recolectaron fueron envases de agroquímicos y de plaguicidas de uso doméstico, bombillas, luminarias, aceites usados, pilas, baterías, computadores, televisores, entre otros. La comunidad recibió con gran aceptación esta actividad e insistió en que debe llevarse a cabo con más frecuencia en las diferentes localidades. Pues para hacer la primera jornada aquí en el municipio de La Unión, pues creo que ha habido buena aceptación y esperamos seguir el año que viene si quiere hacer 2 campañas en el año. La jornada, que fue liderada por la CBC a través de su regional Brut, contó con el apoyo de las alcaldías y sus secretarías de Agricultura, empresas de aseo, policía, la Asociación Nacional de Empresarios Andi y Campo Limpio. La idea es continuar realizando la campaña en el mayor número de municipios del Valle en donde sea posible, con el fin de educar y sensibilizar a la comunidad sobre este tema. Desde el municipio de La Unión, Jessica Nao Carvajal para el informativo CBC. Algunos de los animales de la fauna silvestre pueden considerar los cultivos como una fuente fácil de alimento y convertirse en plagas para los agricultores. Para evitar el daño a los cultivos y que se atente contra la fauna, expertos de la CBC enseñan a los campesinos métodos para alejar a los animales o convivir con ellos sin conflictos. En el corregimiento de Buenos Aires, zona rural de San Pedro, los cultivos están siendo atacados por aves y los cultivadores, tratando de defender su medio de sustento, atentan contra la vida de la fauna. Por eso, funcionarios de la CBC y agrónomos de la Fundación Biodés enseñan a los agricultores métodos que beneficien su labor y a su vez protejan la vida de la fauna silvestre. Estamos yendo directamente a las comunidades y establecimos un plan piloto hace algunos meses con estrategias de manejo sostenible y ambientalmente amigables para controlar animales de la fauna silvestre que pueden llegar a ser plagas en las fincas agrícolas e incluso en algunas ganaderas. El hábitat natural de los animales silvestres es el campo. Estos, por competencia de espacio, buscan alimentos en sus corredores habituales y en varias ocasiones se encuentran con amplios cultivos, convirtiéndose para ellos en sitio de alimentación continua. Es ahí donde se genera el conflicto. El error está en que los cultivadores usan las mismas estrategias para controlar hongos o bacterias para espantar los animales. Estas actividades generan envenenamiento de toda clase de especies,
provocando intoxicación y en el mayor de los casos la muerte. Las estrategias que estamos tratando de implementar son estrategias que están basadas en el ahuyentamiento de la fauna o en la convivencia. Por ejemplo, con los corredores ecológicos, que son franjas de bosque que se pueden dejar dentro de las fincas para que los animales convivan. Y entonces, en vista de esto y en el proyecto que llevamos con ellos, nos dijeron, bueno, hay la posibilidad de recibir una charla para que haya una mejor relación, correcto, fauna silvestre con el ser humano. Y entonces dijimos sí. Este tipo de talleres permite generar a los agricultores conciencia sobre la importancia de proteger sus cultivos y a su vez su entorno, que es también el hábitat de muchas especies de animales que por historia estuvieron primero que la raza humana, y basados en eso es que se debe crear una buena relación entre ambos y así evitar nuevos conflictos. En nuestra agenda CBC les contamos que la ventanilla de negocios verdes de la corporación y el programa de generación de negocios verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible invitan al taller de fortalecimiento empresarial con la participación del Banco Agrario, Logica y Finagro. En el taller se promoverán acciones que mejoren las condiciones de acceso a mercados y servicios financieros y de esta manera se incremente la participación de los empresarios verdes en mercados formalizados y de alto potencial comercial. El taller se llevará a cabo en el auditorio principal de la CBC en la carrera 56, número 1136, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, miércoles 24 de octubre. La entrada es libre. Nos vamos a unos mensajes y en segundos les contaremos cuál es la relación entre el nacimiento de la CBC y la gestión del riesgo y aclararemos con unos expertos algunos conceptos importantes al respecto. Ya volvemos. Volvemos al informativo CBC y tal como lo habíamos anunciado, hablaremos de la gestión del riesgo y la relación entre sostenibilidad y reducción de desastres. Para ello tenemos con nosotros a Omar Alberto Chávez Moncayo, ingeniero del Grupo de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la CBC. Ingeniero Omar Chávez, buenas noches y bienvenido al informativo. Gracias por la invitación. Bueno, queremos aprovechar su presencia precisamente para preguntarle ¿cuáles fueron los inicios de la CBC y, como lo hemos venido diciendo, por qué están relacionados con la gestión del riesgo? Bueno, para eso entonces tenemos que reconocer que el Valle del Cauca, el valle geográfico del río Cauca y sus partes más cercanas, por miles de años han sido potencialmente inundadas. Se han inundado de hecho. Es así como entonces hace 64 años, ante esa situación, se crea la CBC con el objeto, entre otros, de manejar el problema de las inundaciones a lo largo del río Cauca, manejarlas, mitigarlas, disminuirlas. Así entonces nace, después de varios años de creada la corporación, el proyecto de regulación del río Cauca, un proyecto que busca en dos frentes de trabajo, la represa de la Salvajina para almacenar los caudales de las crecientes del río, no permitiendo el paso de sus aguas en exceso hacia la parte del valle, y las obras complementarias en la planicie, que básicamente son lo que conocemos como los anillos de adecuación de tierras, que son canales interceptores, canales de drenaje, estaciones de bombas y diques. Dentro de esos proyectos podemos citar, por ejemplo, lo que se construyó como el distrito de El RUT, Roldanillo, La Unión Toro. Se rescatan 11.000 hectáreas para el aprovechamiento agropecuario, exento en esas condiciones ya de las inundaciones. El caso de Cali, la parte oriental de Cali, se la rescata de las inundaciones y finalmente mediante el mismo tipo de obras, entonces es cuando se permite que la ciudad se extienda hacia el oriente de la misma. Todo este tipo de obras, de intervenciones, finalmente no es otra cosa lo que hoy hablamos de la gestión del riesgo, que en otros términos lo hayamos llamado en el pasado, pero hoy, en alusión a la jerga, al léxico, a la conceptualización que hoy se maneja, eso era gestión o es gestión del riesgo y de alguna manera adaptación al cambio climático. Y usted nos dice que esto fue hace 64 años, cuando ya visionarios empezaron
a ver la necesidad de tener una entidad que nos ayudara con el tema, pero hoy en día, 64 años después, ¿sigue siendo función de la CBC trabajar el tema de gestión del riesgo y del cambio climático? Definitivamente las entidades ambientales, caso CBC, tienen funciones en gestión del riesgo, así como hay funciones para los entes territoriales y otro tipo de instituciones. La CBC tiene funciones en gestión del riesgo en términos de participar, colaborar con las administraciones municipales, pero algo que es bien interesante es nuestra función en el tema de los del manejo de los recursos naturales, porque de ahí se desprenden, si se quiere, los riesgos y los desastres del manejo que se haga de estos recursos. Precisamente para explicarle a nuestros televidentes cómo podría entenderse o cómo podrían mejor reducirse los desastres, sabiendo que de alguna manera se van a presentar, pero ¿cómo los reduzco? Bueno, hay que recurrir ahí a la parte conceptual, es decir, un desastre ya es el hecho mismo de lo que se consideraba riesgo. Riesgo era intuir lo que podía pasar en términos de daño, intuir, entender que eso podía pasar. El desastre ya es la materialización, pero el riesgo se genera a partir de dos factores, la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza es la probabilidad de que ocurra un evento potencialmente dañino. Y la vulnerabilidad es la fragilidad de los elementos expuestos dentro de esa área en donde se manifiesta ese evento. En la medida, en consecuencia, de que intervengamos la amenaza o intervengamos la vulnerabilidad de los elementos expuestos, estaríamos disminuyendo el riesgo, porque el riesgo es directamente proporcional a la amenaza y a la vulnerabilidad. Si logramos minimizar, reducir cualquiera de estos efectos, estamos reduciendo el riesgo y por consiguiente estamos disminuyendo la magnitud del desastre. En esa medida, ingeniero Chávez, yo sí quiero hacerle una pregunta y es, ¿existe alguna relación entre sostenibilidad y reducción de desastres? Claro, yo me remonto a la ley 1523 del 2012 que habla del principio de la sostenibilidad ambiental. Y de alguna manera ese principio precisa de que los riesgos y los desastres podrían estar siendo confabulados por un inadecuado aprovechamiento de los recursos naturales, por una sobreexplotación. E igual los riesgos y los desastres son consecuencia de la ocupación indebida de los sitios en donde esos eventos naturales ocurren. En consecuencia, de alguna manera, el desarrollo sostenible le apunta a que nosotros, de alguna manera, lo necesitamos para el desarrollo del ser humano, necesitamos de los recursos naturales, pero tenemos que hacer un aprovechamiento sostenible o sustentable a efecto de que en vez de ir deteriorando las condiciones naturales del planeta, ni siquiera se sostengan, sino que al contrario, tratemos de restaurar más a efecto de que esa naturaleza, las coberturas forestales, cumplan con la función de regulación de la lluvia, de las aguas de escorrentía y por consiguiente disminución de las grandes crecientes que son las que nos afectan. Entonces ahí tenemos que entender que hay que ser de alguna manera conciliable entre lo que pretendemos hacer, buscando que sean los sitios adecuados y conservando los recursos naturales para que ellos mismos después no se nos vayan a convertir de alguna manera en nuestros propios verdugos. Precisamente mañana, miércoles a las 9 de la mañana, se llevará a cabo el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, esto en todo el país. En Cali se simulará un sismo de 7.5 grados y el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Rodrigo Zamorano, invita a instituciones, empresas y comunidades para que se suman a este ejercicio. Lo importante es que cada uno haga un acto de contrición y se comprometa a evacuar, valorarse y hacer una crítica sana en ver qué hizo mal, si es diabético, si es hipertenso, si tiene bebés, de manera que es una práctica económica, barata,
en donde si sabemos que Colombia está en una zona de mediano y alto riesgo, pues no tenemos la capacidad tecnológica en el mundo para predecir y saber que va a haber un sismo de tal magnitud, tal profundidad. Vamos a hacer unos ejercicios puntuales en la zona de mayor aceleración, que es el cono aluvial de Cañaveralejo. Ahí vamos a practicar unas fugas de oxígeno, vamos a hacer unos trabajos importantes con el HV. Ingeniero Chávez, pero entonces, según lo que usted nos contaba antes de la nota, ¿qué pasa cuando es el hombre el que se hace, donde hace su casa, sus barrios, sus lugares de habitación en sitios que están peligrosos? Bueno, cuando ya la ocupación se ha dado de aquellos sitios cercanos a los cauces de los ríos o en las laderas de alguna manera inestable, de acuerdo con los procesos de la gestión del riesgo, tenemos que abordar el primer proceso, que es el conocimiento de la amenaza y el riesgo. Entonces, si uno en esos sitios que ya están ocupados hace las evaluaciones técnicas debidamente soportadas, entonces vamos a tener los elementos que permitan tomar decisiones, o en términos de mitigación y de reducción, o en términos de lo que es más drástico, que es la posible reubicación de esas familias. Ahí veíamos al principio del informativo precisamente unos cultivos de trucha en las franjas forestales protectoras de los ríos. Obviamente cuando viene la creciente, pues lo primero que se llevan son estos obstáculos que son en ese momento. Recordemos, ingeniero Chávez, para ir finalizando, cuáles son esos hitos de gestión del riesgo que ha desarrollado de alguna manera la CBC a lo largo de la historia. Bueno, a la CBC se le reconoce algo que es importante en este tema de la gestión del riesgo, es lo que ha logrado consolidar en términos de instrumentación de todos los del comportamiento climático, de las estaciones de hidroclimatología que nos permiten tener las características de las lluvias y caudales, que son la herramienta con las cuales se trabaja la gestión del riesgo, que permiten tomar decisiones oportunas, calcular caudales para diseño de obras. Entonces, ese ha sido una de las fortalezas o de los hitos de la CBC. Otra que le reconocen a la CBC es la estabilidad del recurso humano, su personal profesional, que por tiempo ha logrado hacer carrera. Y al hacer carrera han logrado tener claro la conceptualización de la gestión del riesgo, que se la puede desplegar en la práctica para bien de las comunidades y de los entes territoriales. Yo diría que esos son los dos principales, sin desconocer nuestra condición de recursos económicos, que de alguna manera somos una entidad que nos ha permitido colaborar con las administraciones municipales en la atención de estas situaciones de riesgo. Pues muchísimas gracias, ingeniero Omar, por su gusto. participación. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos mañana a las 6:30 en la teleconferencia CBC 64 años de compromiso con la vida. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo martes aquí en Telepacífico. Buenas noches. Informativo CBC, otro compromiso con la región.